a luchar por nuestros territorios, los que nos están quedando y estamos siendo despojados. Me encantó el video, muy, muy lindo, no lo había visto y ese es el compartir con ustedes lo que nos está pasando acá, ¿no? Y eso, chicos, y gracias por compartir para, para ahora esta mañana estar aquí con ustedes. Muchas gracias, compa. Nos sumamos a las palabras, pues nos sumamos totalmente, por lo menos a modo personal, comparto todas las ideas que planteaste. Bueno, yo creo que por honor a la hora ya es momento de partir. Lucas, si me das la opción de grabar, porfa, para poder iniciar la grabación también. Se está grabando. Ah, ya, bacán, hermano. Entonces voy a compartir pantalla nomás, el PPT, para que le demos. Espérenme un segundo que no encuentro dónde está la cuestión. Acá está. Ya. ¿Se ve el PPT? Yo lo veo súper. Ya, bacán. Sí, se ve. Bueno, como el título decía hoy día, el tema de la que nos convoca es la planificación y diseño de la huerta agroecológica, pensada en esos principios. Ya, mi nombre, para quienes se han sumado ahora hace poquito, mi nombre es Mario Sánchez Zúñiga, soy agricultor urbano, casi agrónomo, miembro de Modatima. Ya, vamos a iniciar. Básicamente, todas las presentaciones que realizo siempre me gusta empezar con esta frase que dice un poco así, dice aire, agua, alimento, amor, ánimo, agricultura, etcétera. Son algunas de las prioritarias del alfabeto de nuestras necesidades humanas. Son los hilos esenciales en el tejido de esta vida que compartimos. Y también así tejen la tela de la agroecología. ¿Y por qué menciono este tipo de conceptos? Porque uno tiene que hacer las cosas con amor, uno tiene que hacer las cosas con ánimo, porque si no, no tiene sentido entregar esa energía. Cuando uno no hace las cosas con amor, se devuelve esa energía negativa. También es importante considerar a los elementos como el aire, como el agua, como parte de nuestro entorno. Y claramente nuestro alimento es nuestra salud. Ya nosotros tenemos que alimentarnos relativamente lo mejor que podamos, en base a nuestras condiciones y a nuestras capacidades también. Ya, y acá una imagen de una campesina que yo creo que demuestra esa labor que la hace a diario, de lunes a lunes, con mucho amor para entregar alimento no solo a su familia, sino que también a nosotras y a nosotros acá que estamos en las ciudades. Ya. Acá esta imagen viene a demostrar un poco. Yo a veces también pregunto qué ven en la imagen, pero ahora básicamente, por tema de tiempo, esta imagen viene como a mostrar un ecosistema complejo, en donde se ven hortalizas, se ve por ejemplo un repollo, se ven también comenzando a crecer unos porotos, pero también se ven especies de flores, se ven chinitas, se ven siempre vivas, pero además, perdón, pero además también nosotros no vemos lo que está bajo el suelo, que eso también es un microambiente, un ecosistema, por llamarlo de alguna forma, donde conviven muchos microorganismos que dan vida también a la agricultura. Es importante que nosotras y nosotros al momento de iniciar una huerta, sea donde sea en un balcón, sea en una plaza, sea en un campo, tengamos conciencia de que tenemos que cuidar al suelo, de que tenemos que darle vida al suelo. Sin suelo nosotros no podemos pensar en una agricultura limpia. Y eso es uno de los errores principales que comete la agricultura convencional hoy en día, donde utiliza grandes extensiones de suelo, pero ese suelo lo degrada, lo termina destruyendo, le termina quitando la vida. Porque si uno compara un suelo de un cultivo en base a los principios de agricultura ecológica, sea la agroecología, sea la agricultura natural, sea la agricultura sintrópica, en contraparte lo comparamos con una agricultura convencional de estos monocultivos, cuando uno ve la carretera, claramente el suelo del monocultivo no va a tener vida, no va a tener ni siquiera gusano, no va a tener lombriz, insectos, ni mucho menos bacteria ni hongo. En cambio, el suelo de una agricultura ecológica va a estar lleno de vida. Y es importante también que nosotros tomemos ese concepto al momento de iniciar una huerta. ¿Ya? También es importante irnos un poco hacia muchos años atrás, cercano, bueno, la agricultura se dice que se inició 11.000 años atrás,
cuando recién ya las personas se empezaron como a sentar, a volverse un poco más sedentario en el hecho de que se dieron cuenta que las semillas de los frutos que recolectaban podían sembrarlos. Ese se cree que es como el inicio de la agricultura, ya donde era una agricultura desde su base ecológica, porque no abarcaba grandes territorios por una cosa obvia de que no eran muchas las personas que tenían que alimentar. También se preocupaban de recolectar las semillas y a la vez era un trabajo casi sin intervención en el medio ambiente, ¿ya? Y así también, por ejemplo, nos podemos trasladar a los egipcios, que son una de las primeras civilizaciones que implementó, por ejemplo, un sistema de riego, o que también impulsó el tema de arado, aunque el arado también lo comparten con los romanos, quienes fueron ahí, quienes lo crearon. También, por ejemplo, es importante hablar acá de la chinampa, que llevándolo acá a nuestros pueblos de Mesoamérica, como los mayas, por decirlo de alguna forma, de alguna de las civilizaciones que recuerdo en este momento, ellos empleaban este tipo de cultivos como de piscina, ya cercana a la ribera de los ríos, cuando hubiera una crecida de así se podría regar sin tener que hacer un uso deficiente del agua. Y ahí esto viene de hace mucho tiempo. Nosotros y nosotras, cuando hablamos de una agricultura ecológica, no es que estemos descubriendo la rueda, sino básicamente estamos poniendo en práctica los conocimientos y saberes de nuestros pueblos originarios, de nuestra generación antepasada. ¿Ya? También, por ejemplo, mencionar el caso ya desde acá un poco más de las culturas, civilizaciones que nos son más hermanas, más cercanas, como fueron Perú, Ecuador, Bolivia, donde se implementaban los guaru que también viene a ser muy parecido a la chinampa, cumple el mismo principio, pero también demuestra que las personas en los tiempos pasados querían ser eficientes con los recursos, con los bienes comunes. Eran eficientes con las semillas, con el agua, en donde cultivaban. Y eso es importante rescatarlo. También llevándolo un poco al tema de los incas, que estamos cerca, ellos, bueno, yo creo que es sabido por la gran mayoría, contaban con los caminos del Inca, en donde estaban esta especie de bodega, si bien, o de guarida, si bien, no me acuerdo el nombre, siempre se me olvida. El tema de estas bodegas, guaridas, servían de refugio, pero también existían aquellas bodegas que eran destinadas para guardar semillas, donde venían personas de otras tribus, de otras comunidades, y se podía realizar este intercambio constante de semillas para que así hubiera una variedad genética de especies. Y también de los incas es importante rescatar el cultivo en terraza, con el propósito de no erosionar suelos. Nosotros hoy en día vemos cómo el monocultivo de palta, de cítrico o de otros frutales se apodera de las laderas de suelo, siendo esto no viable para una agricultura ecológica, porque no tienen, por ejemplo, curvas de nivel, que sería el símil de ahora de las cultivos en terraza. Entonces viene una lluvia y erosiona el suelo, erosiona toda la vida que teníamos en él, dejando estos cerros luego inhabilitados, sin vida. Tiene que pasar muchos años para recuperar eso. ¿Ya? Lo otro, cualquier persona que desee decirme algo, puede levantar la mano y lo conversamos. Ya la idea, como decía al inicio, esto no, que no se vuelva un monólogo. También es importante mencionar a nuestros pueblos originarios y principalmente al pueblo mapuche, en donde yo siempre trato de relevar el hecho del trasquintu, que era una práctica totalmente necesaria y totalmente ancestral y de un intercambio de conocimiento y saberes. Pero no solamente de eso, sino que también se intercambiaban semillas, que era el objetivo principal, se intercambiaban plantines, animales. El pueblo mapuche lo hacía con un propósito de cada cierto temporal. Por ejemplo, lo hacían en el inicio de otoño-invierno y lo hacían en verano-primavera, con el objetivo de también tener una mayor variedad de genética, de especies, de papas de distintos colores, de maíz de distintos colores, porque entendían de que en una zona ellos cultivaban ciertas semillas y ellos cultivaban en otra zona otras semillas, pero llegaba a este punto, intercambiaban y así tenían de todo especies. Y eso también es un error que se nos ha hecho creer hoy en día, donde, por ejemplo, se nos dice, no, la selga es solo del tallo blanco, o la zanahoria no, la zanahoria es naranja. Y eso es totalmente falso. Existen acelgas de tallo naranjo, amarillo, morado, existen zanahorias morada, amarilla y así un sinfín de colores. Entonces es importante que nosotros hoy en día también volvamos a estos conocimientos y saberes que nos dejaron las generaciones pasadas, que no es nada nuevo, sino que tenemos que tomarlo con más fuerza. Y acá en nuestros territorios también es importante revitalizar esos conocimientos. ¿Ya?
bueno, es importante también entender de que acá como Latinoamérica, y agradecer también que hayan personas de otros países, tenemos que unirnos, tenemos que tomar esa conciencia de ser Latinoamérica, dejar de creer, bueno, esto es una opinión súper personal, pero dejar de ver eso de las fronteras, de las rivalidades, porque eso es algo que nos ha hecho creer el modelo. Antiguamente era Latinoamérica, era la Yayala, y tenemos que revitalizar eso, sobre todo en la lucha campesina. Tenemos que entender que gracias a los campesinos y las campesinas somos como nos alimentamos. Si no existieran esas personas hoy en día no tendríamos alimento, y cada vez se nota más que, por ejemplo, uno va al supermercado y ve un tomate prácticamente duro, que es como una manzana. Eso no es alimento, eso termina siendo veneno, ¿ya? ¿Alguna palabra hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Sí? No. Bueno, sigo entonces. Ahora ya entrando al tema que nos convoca, que es el tema de planificación y diseño, tenemos que entender que la planificación es el punto inicial del inicio de la huerta, válgame la redundancia, de donde nosotros tenemos que sentarnos a tirar líneas, como se dice, pues, a decir, bueno, ya, yo cuento con este espacio, cuento con este lugar donde voy a hacer mi huerta, es un balcón, es un patio, una plaza, el lugar que ustedes tengan disponible para hacer la huerta. Por ejemplo, acá la imagen es de las huertas de la aldea del Encuentro, allá en la comuna de La Reina, donde ellos llevan haciendo un trabajo ya hace varios años, yo diría 10 años, 15 años por lo menos, en donde se entrega un espacio de 1 metro cuadrado, un poco más, un poco menos, a un grupo de personas, puede ser una familia, un grupo de amigos, donde quieran cultivar, donde quieran trabajar la huerta. La única acuerdos o reglas, por llamarlo de alguna forma, es que no se puede echar algún producto químico, algún producto agrotóxico, no se pueden utilizar semillas, por ejemplo, de la marca Anasac o semillas de empresas transnacionales. La idea es que sean semillas limpias y recuperadas. Y esto es un ejemplo también de planificación, porque ellos planificaron este espacio de huerta para que tengan muchas personas trabajen en torno a este y así se mantenga también, porque muchas veces lo que pasa con las huertas, y a todos yo creo que nos puede pasar más de alguna vez, es que el espacio que tenemos no nos da la energía suficiente para mantenerlo. O también a veces por ser ambiciosos, no, sembramos 1 hectárea y somos una persona sola, imagínense, la pega para una persona de 1 hectárea es harta pega. Entonces, eso también es importante al momento de la planificación, entender cuánto tiempo le vamos a dedicar a la huerta, cuánto hora al día o a la semana vamos a estar trabajando en torno a esta. Si vamos, por ejemplo, también a planificar el tema de un sistema de riego, o también, por ejemplo, planificar el tema de la rotación y asociación de cultivo, que al final de la charla yo hago una pincelada de esto también, porque es importante también planificar en torno a no desgastar el suelo. Por ejemplo, no sacamos nada con cultivar todo el tiempo solo acelga. Nos va a terminar gastando el suelo se va a degradar, y por mucho que queramos hacer un modelo de agricultura limpia, si solo sembramos acelga, estamos cayendo en el monocultivo. ¿Ya? Es importante también eso a tomar en consideración. También el tema de planificación, antes de cualquier punto de inicio, yo siempre lo menciono, es ojalá tener un cuaderno de campo. Para las personas que no tengan buena memoria, es súper útil. A lo mejor los que tengamos mejor memoria no es tan importante porque nos podemos acordar, pero el cuaderno de campo viene a ser como tu diario de vida de la huerta, por llamarlo de alguna forma, en el sentido que tú ahí anotas todo lo que pasa. Anotas cuándo sembraste. Si anotas cuándo sembraste, tú puedes tener una noción de cuándo cosechar, porque a veces eso pasa, y a mí también, oh, ¿cuándo sembré esto? ¿Cuándo lo podré cosechar? No me acuerdo, y empezás, y como que tu memoria es frágil. Entonces, el libro de campo viene a hacer eso, viene a ser como tu herramienta de la planificación. Tú cuando, por ejemplo, ya vas a hacer la huerta, en este caso, de otoño-invierno, me siento ahora a fines de febrero, inicios de marzo, ya voy a iniciar mi huerta de otoño-invierno. ¿Qué voy a sembrar? Por ejemplo, no voy a sembrar sandía para otoño-invierno. Sería poco viable en el caso de nuestra zona acá en Chile. Por nuestras condiciones, nosotros ya estamos entrando en otoño, estamos ya un poco más helados los tiempos, entonces no se lo notaría. Y eso tenemos que anotarlo también en nuestro libro de campo. La fecha, qué semilla utilicé. También otro aspecto a considerar en ese libro de campo es, por ejemplo, la temperatura del día cuando sembré. O también algo relevante es si no sé, después de allá que sembramos,
al mes después de que la planta ya está grande, tiene sus hojas verdaderas, está empezando ya a crecer, llega un insecto, llega esto mal llamado plaga. Tenemos que también anotarlo. Tal día vi en mi hoja un pulgón, o vi un trips, o no sé, cualquier insecto relacionado como que se le puede llamar plaga, ¿ya? Pero también tenemos que anotar cómo empezamos a controlarlo, cómo empezamos a que este insecto no se transformara en este concepto de plaga. Por ejemplo, ya vi este insecto, y ¿saben qué? No, yo utilicé un biopreparado de ajo, utilicé un biopreparado de ají, o utilicé un biopreparado de salvia. Anotar eso es importante también en la planificación, ¿ya? Yo acá muestro un ejemplo de planificación, un poco a grandes rasgos, el tema de asociación de cultivos, las distancias, pero este ejemplo yo siempre lo hago porque tiene errores, tiene varios errores, que me gustaría si alguien o alguna persona lo identifica. ¿Alguien me podría decir cuáles son los errores que ustedes creen que se cometió en esta planificación? ¿Alguien lo ve? ¿O no, no les claro? Podríamos dar un minuto para analizar la imagen y Ya, si alguien encuentra el error. no son varios igual. Podría ser, no sé si está bien eso. Sí, por ejemplo, lo que tú mencionas es uno de los errores que aquí me gusta enmarcarlos, que es, por ejemplo, el tema de una asociación errónea, que es el tema de pimentón-tomate. Nosotros, o pimiento, como le llaman en otros lugares, nosotros al momento de hacer esta planificación, también, como les mencionaba, tenemos que considerar las asociaciones. Y, por ejemplo, en un mismo lugar, en un mismo bancal, en un mismo suelo o en un mismo macetero, cultivar estas dos especies es un concepto erróneo por el hecho de que son de la misma familia, ¿ya? Y al ser de la misma familia, les va a atacar el mismo insecto, y por ejemplo, si llega, no sé, un pulgón del tomate, porque hay pulgones de todas las especies, pulgón del tomate, la papa, siempre hay miles de pulgones. Y si llega un pulgón al tomate y ve que al lado tiene un pimiento, un pimentón, va a comer de ambas plantas. Entonces eso va a ser perjudicial y vamos a tener nosotros después las pérdidas. ¿Ya? Ese es un primer concepto también a considerar, que nosotros al momento de hacer huerta, ojalá consideremos no solo el concepto de hortaliza como planificación, sino que también tener especies perennes, como por ejemplo puede ser un cedrón, una ruda, o especies también nativas. En el caso de acá de Chile, por ejemplo, pueden ser especies nativas como un culén o un peumo, o también, por ejemplo, una rayá, no sé, se me viene en mente, o también, por ejemplo, manzanilla, artemisa, considerar esos tipos de asociaciones. También ahí leí en el chat que nos mencionaban el tema de la distancia de siembra. Si bien la distancia, esto fue un diseño que se hizo para un espacio grande, el tema de la distancia es relativo. Yo la verdad, cuando entrego, por ejemplo, material de calendarios de siembra, donde pongo la distancia, yo siempre digo, eso está acorde al donde tú quieras cultivar. Por ejemplo, yo a alguien en un balcón de un edificio, yo no le puedo decir, siembra lechuga cada 20 centímetros, porque si no va a terminar sembrando 2 lechugas o 3 lechugas. Entonces el tema de la distancia, hay mucha literatura sobre eso que te dice, no, siembra a tal distancia, siembra de esta forma, pero eso tenemos que nosotros adecuarnos, ¿ya? Eso también es importante a considerar. La verdad es que en la agricultura no hay verdad absoluta. Yo, por ejemplo, lo que les muestro hoy día
ustedes no tienen por qué replicarlo al 100%. De esta forma es como yo he ido aprendiendo y como lo he ido poniendo en práctica. Pero en la agricultura, la gracia que tiene es que todas las personas en nuestro interior tenemos los genes de ser agricultores y agricultoras. Porque como les decía al inicio, desde 11.000 años atrás viene realizando esa agricultura. Entonces, algo importante también en el momento de planificar es que consideremos el ensayo y error, en que nos vamos a equivocar, en que se nos van a morir tal vez las plantas, porque no sé, nos atacó un insecto o porque nos atacó una helada. Entonces, a no desanimarse, pero sí a ser ordenado en el sentido de planificar la huerta, con lo que queremos sembrar, dónde lo queremos sembrar, con qué planta lo queremos asociar, en qué lugar. Y ahí a lo largo de la charla vamos a ir viendo que también es importante considerar el tema de la luz, del agua, varios aspectos a tomar en cuenta. Ya, acá básicamente muestro algunos ejemplos de personas que se han ido motivando a tener huerta. Esto es una casa de una persona por allá en la 8ª región. Es un trabajo de años, si se dan cuenta, no es algo que hizo de la noche a la mañana, porque es una inversión también económica, no solo de tiempo, sino económica, en el hecho de que ha ido cambiando su patio a tener una huerta, de poder sustentar su alimento, porque uno habla, por ejemplo, de querer recuperar la soberanía alimentaria, pero yo tampoco les puedo decir, no, en un balcón de un edificio vaya a recuperar la soberanía alimentaria porque el espacio no te da. Yo, por ejemplo, mi patio es enano, yo no logro recuperar mi soberanía alimentaria al 100%, ¿ya? De hecho, es un porcentaje minoritario. Pero es un cambio que tenemos que ir haciendo. Y la planificación de esta persona apuntaba a eso, apuntaba a que su patio se transformara en un lugar donde pudiese tener especies de alimentos. Eso es importante a tomar en cuenta. También, al momento de planificar, tenemos que diseñar. Y el diseño básicamente viene a ser cómo nosotros queremos que se vea la huerta, ¿ya? Y acá el diseño da a la imaginación y al pensamiento y a la mente de lo que uno cree y quiere ver. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que por ejemplo, la huerta que tengo, a mi mamá no le gusta, ¿cachai? Como que dice, no, está tan desordenada, que tenéis maleza, que tenéis estas plantas, y claro, a mí en lo personal me gusta ese caos, pues me gusta ese caos de que se vea todo, porque que estén esas plantas que mucha gente la considera maleza, pero que yo sé que tienen propiedades medicinales, por ejemplo el llantén, o el siete venas, o no sé, la borraja, o cualquier planta que para muchas personas a veces, por no conocerla, la llama maleza, ¿ya? Y es importante también por ejemplo, que uno diseñe, no sé, pues huertos verticales, o bancales, o mesas de cultivo, o huertos con botella. En el caso de acá de la imagen, si se dan cuenta, es un huerto vertical con puras botellas. Es importante también que en el momento de diseñar la huerta, nosotras y nosotros no pensemos solo en dinero, porque opciones de hacer huerta, créanme que existe un sinfín de opciones donde cultivar. Podía agarrar un tarro o un cajón de tomate, un cajón de estos de madera, lo forráis con algún plástico y ya tenía un macetero donde cultivar. Podéis tomar una botella, ya tenía un macetero también donde cultivar. Entonces, el tema de diseño queda a la mente de cada persona, ¿ya? Acá un concepto sí que yo igual pongo esta imagen con su qué, es que las botellas, cuando uno va a hacer un huerto con botellas, la idea es que ojalá las pintemos, ¿ya? Las pintemos de un color oscuro, por el hecho de que las raíces, si le llega luz solar, esto inhibe un poco su crecimiento. No es que la planta no vaya a crecer, sino que es para hacer más eficiente el tema del cultivo en botellas, básicamente, ¿ya? También el momento de diseñar, uno tiene que tomar en cuenta el tema de, oye, yo voy a cultivar en mi casa, pero quiero que también haya un tránsito para las personas, o quiero que también haya un lugar donde lleguen las abejas a tomar agua, o quiero tener un lugar donde lleguen pájaros. Entonces, todo eso de diseñar va en este punto. Al momento de planificar, tenemos que ir de la mano también de diseñar. Ya, yo sé que hay muchos cursos también donde te enseñan a diseñar, por ejemplo, con el tema de tomar las curvas de nivel, de ver el relieve, de ver dónde tienes el agua, por dónde te circula el agua. Eso ya es un diseño un poco más avanzado. Nosotros, si queremos ya una huerta en la casa, es netamente el diseño que nos gusta a nosotros y a nosotras. Que nadie te venga a decir, oye, que fea tu huerta. Da lo mismo. Es tu huerta. A ti te gusta, tú la ves bonita y eso es lo que importa. Ahora bien, también es importante
a considerar ciertos elementos de decisión, ¿ya? Que principalmente yo acá lo enmarco en ubicación, distribución y recursos. Y básicamente la ubicación tiene que ver con el factor luz. Y esto es por un tema de que nosotras y nosotros, la gran mayoría creo acá presente, vive en ciudad, no vive en el campo. Donde en el campo el factor luz no es agravante porque tenía espacio abierto. A lo más te puede dar sombra un árbol. Por ejemplo, pongo el caso en particular mío, que yo vivo al lado de un edificio, vivo en casa, pero vivo al lado de un edificio. Yo hasta ahora no tengo luz solar en mi patio, no tengo nada de luz. Entonces, por ejemplo, yo no podría cultivar zapallo, que requiere mucha hora luz. No se me da. Y yo lo he intentado una y otra vez, pero a la hora luz la planta no cumple los requerimientos que necesita mínimo. Ya que eso también lo voy a abordar. Entonces, principalmente mi huerta es de cultivos de hoja y especies perennes, que sean resistentes. Tenemos que también entender de que existe la luz solar directa, que es la que recibe una planta. Esto también influye en determinar el peso, el largo de cada hoja, al igual que la calidad, madurez y sabor que tengan estos frutos, que por ejemplo sea un tomate, un pepino, una berenjena. Y existen distintas calidades de luz también en base a esto. Ya, es importante también, por ejemplo, considerar el tema factor luz cuando nosotros hacemos almácigo o sembramos. Muchas veces dejamos nuestro almácigo o siembra sin que le llegue luz y cuando la planta germina se elonga mucho, eso se llama etiolar, entonces eso es una falta de luz también. A ver, más adelante tengo imágenes que a lo mejor pueden ejemplificar un poco más. Estaba viendo el chat y sí, voy a mandar la presentación. Ahora me gustaría, en base a esto mismo, previo a eso sí, se me olvidaba mencionarle un concepto que existe luz directa, luz difusa y luz indirecta. Ya la luz directa es la que, como le mencionaba, llega directamente a la planta y es, por ejemplo, cuando nosotros estamos a campo abierto. Luego tenemos la luz difusa, que es aquella que pasa, por ejemplo, por una ventana, pasa por un plástico, que es la clásica del invernadero. Y también tenemos la luz indirecta, que muchas veces también pasa en nuestros patios, que es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos pintado nuestras murallas de un color claro, llega la luz, rebota y pega en la planta. Eso también pasa en el invernadero. Esos son los tres tipos de luz que existen básicamente pensados en la agricultura. ¿Ya? Tenemos, y en base a eso mismo, uy, me pasé. Acá les dejo una pregunta para que alguien que quiera responderla, si le interesa, o sea, perdón, si le interesa, si creen ustedes que existe un mínimo de cuánta luz requiero para mi huerta. ¿Alguien sabe eso o cree que no hay mínimo? Si hay mínimo, no sé, pues ahí dejo abierta la pregunta. Tengo entendido que para lechugas debe recibir como mínimo 4 horas diarias de luz solar. Ya, sí. ¿Alguien más que tenga otra opción, otra respuesta? Yo creo que depende del Yo lugar. sé que este tipo de planta es la cantidad de horas luz que necesita. Ya, Evelyn, y alguien más estaba hablando también antes de Evelyn, que no le alcancé a escuchar. Alejandra, Eso. también depende del lugar en donde estemos, porque como dices tú, en el campo el sol sale temprano. Bueno, eso depende también de la estación que estemos, pero generalmente la luz solar empieza desde temprano a irradiarse sobre los huertos o plantaciones que hay. Y ese sol no termina hasta las 6 de la tarde o 7. Entonces, yo creo que es como variable también la cantidad de luz que se recibe en los distintos lugares. No sé si estoy bien. La verdad es que todas las personas dieron una respuesta, porque esta pregunta no tiene como respuesta correcta ni respuesta errónea, sino que es básicamente lo que uno viene a creer. Pero también un poco en la teoría, la agricultura, como mencionaba la primera amiga, hay ciertos como mínimos de sobrevivencia y mínimos de producción. A mí la palabra producción no me gusta mucho llamarlo así, pero las plantas también nos entregan fruto, entonces a eso es cuando mencionamos la producción.
¿ya? Y en base a eso mismo, como la pregunta que les hacía anteriormente, sí existen mínimos por lo que la teoría ha estudiado. Ya todo esto es en teoría, porque ustedes saben que siempre las plantas nos sorprenden y existen la excepción a la regla. ¿Ya? Así que nunca nos quedemos con lo que la teoría dice, por lo menos en el mundo vegetal siempre va a haber una excepción. ¿Ya? Pero en base a esto mismo es que, como mencionaba la persona anterior, que decía que para la lechuga necesitaba 4 horas, yo por lo menos lo que he estudiado y lo que he leído es que dice que 3, pero entre 3 o 4 horas es como lo mismo, así que dejémoslo como para cultivo de hoja. ¿A qué me refiero cultivo de hoja? Que por ejemplo yo necesito un mínimo de 3 horas directa de luz para poder cultivar lechuga, acelga, rúcula, mizuna, no sé, todas las que se les venga a la mente que solo uno consume la hoja, ¿ya? La chicoria, y así un sinfín más de plantas. ¿A qué me refiero con luz directa mínima? Es que le tiene que llegar rayos de sol. Le tiene que llegar un poco de sol porque ustedes saben bien que las plantas, para hacer fotosíntesis, que como lo muestra la imagen, necesitan sol, necesitan también el CO2, pues necesitan agua, sol y el CO2, pero principalmente luz. Eso es lo que más necesita la planta. ¿Ya? Siguiendo con esto mismo, también, por ejemplo, si queremos tener una huerta de cultivos medicinales, pero vivo en un departamento y me llega muy poca luz, puedo tener también las plantas medicinales. Esto no es la excepción a que yo no pueda tener la planta, sino que, por ejemplo, tal vez va a costar que la planta florezca o que la planta me entregue sus semillas porque las condiciones de luz son adversas y la planta lo entiende así, ¿ya? Y ya si tenemos un patio o vivimos en el campo, con 6 horas mínimos de luz ya podéis cultivar lo que quieras, cultivos de frutos y todo lo anteriormente mencionado, ¿ya? Eso básicamente con el tema de concepto de luz. Insisto, siempre está la excepción a la regla, esto no es así la verdad absoluta, sino que básicamente esto es lo que la teoría ha enmarcado un poco en cuánto de luz mínima necesito. E igual es útil porque, como les digo, nosotras y nosotros como vivimos en las ciudades, muchas veces tenemos sombras de edificios o tenemos pandereta que el vecino es una pandereta de 3 metros y eso nos afecta un poco en nuestros cultivos, ¿ya? Y también entender un poco el tema de que en el hemisferio sur, nosotros, por ejemplo, en invierno, ojalá también entendemos que el sol va cambiando, ya no está arriba de nosotros, sino que se va moviendo, está más bajo acá como la imagen lo muestra, y por ende también se prioriza a que ojalá podamos, a la medida de que sea posible, cultivar siempre en orientación norte a sur, con el hecho de priorizar de que no se genere sombra, o que se genere la menor sombra posible, ¿ya? Ahora bien, otro punto importante a considerar y no menor, y haciendo acá hincapié desde la organización a la cual pertenecemos, que es Modatima, el acceso al agua. El acceso al agua, uno dice, claro, en la ciudad es fácil tener huerta con acceso al agua, porque claro, uno va, da la llave y riega tranquilamente, puedes hidratar a tus cultivos, no hay problema un poco en la ciudad. Pero ¿qué pasa con la realidad de los campesinos y las campesinas? Actualmente no tienen agua. Actualmente el problema de agua, yo creo que es a nivel latinoamericano y acá en Chile en particular somos el peor ejemplo para hablar de acceso a agua porque tenemos el agua privatizada y los pequeños agricultores lo sufren a diario. No más lejos hablemos de Petorca, hablemos acá por ejemplo también de acá de la Laguna de Culeo, de, no sé, de Paine, sectores de acá de Santiago para las personas que sean de otros países, pero también me imagino que en Colombia, en Perú, en Ecuador, el tema de acceso a agua para los pequeños y pequeñas agricultores es tema, porque está privatizada, está quedando en manos de pocas personas que acaparen el agua, y lamentablemente para hacer agricultura necesitamos agua. Entonces nosotros tenemos que ver la medida también de potenciar la huerta a que no tenga que una necesidad hídrica alta. ¿Ya? No se escucha. ¿No se escucha? Yo estoy escuchando. No sé Por los acá demás. también se escucha. Por acá bien. ¿Sí se escucha bien? Por acá sí, Mario. No sé si alguien más tiene problema con el audio. No, sí se escucha bien. Ya. Ya, genial. Bueno, y en base a esto mismo también del acceso al agua, es importante, vuelvo a recalcar,
el priorizar tener una biodiversidad compleja. ¿A qué me refiero con esto? A que no solo cultivemos hortalizas, que tengamos el lugar donde queramos tener nuestras especies de vegetales, una asociación compleja, en el sentido que prácticamente el suelo o sustrato no se vea, ¿ya? Que ojalá logremos sembrar todo el espacio. También, por ejemplo, poner cobertura vegetal, que se llama mulch, poner, por ejemplo, paja en el suelo, para que eso también ayude a retener mayor humedad. O, por ejemplo, también puede ser poner cartón en el caso de que no tengamos paja, o algún rastrojo, por ejemplo, hojas secas. También es importante, considerando el acceso al agua, es que nosotros al momento de sembrar, de cultivar, en nuestro suelo o sustrato, tengamos un alto nivel de materia orgánica. ¿Por qué? Porque la materia orgánica nos permite retener agua, con lo que podemos tener riegos más prolongados, en el sentido de que, no sé, riego un lunes y puedo volver a regar un miércoles. Pero si no tengo materia orgánica, el agua pasa coladita, pasa rápido, porque no hay quien lo retenga, no hay partículas que lo retengan. Entonces eso nosotros también tenemos que considerar al momento del acceso al agua, de que no solamente tengamos, ya tengo la llave, listo, no importa, cultivo, no. Es importante que tomemos conciencia de este bien común, del agua, porque básicamente las plantas son en su totalidad un 80-90% agua. Nosotras mismas, las personas, somos 60-70% agua. Entonces tenemos que tener ese punto al momento también de hacer una huerta, ya llevándolo un poco más al plano práctico. Si tenemos la huerta en el patio de atrás y tengo el acceso a la llave adelante, no, pues hagamos la huerta adelante, porque si no se va a significar que tengáis que mover la manguera mucho rato, o que tengáis que traer agua desde balde. Yo siempre menciono el ejemplo de que yo en la universidad, con un grupo de personas, hicimos una huerta en el 7º piso, en una terraza. Y la universidad nunca nos dejó abrir la llave del 7º piso porque nos tenía mala, porque decía que estábamos puro organizándonos, que andábamos puro leseando, y nunca nos quiso dar el agua. Entonces nosotros, por ejemplo, teníamos que bajar desde del 7º piso al primero a buscar agua, en tarro, en un carro, y era todo un leseo. Entonces, al momento de planificar, también veamos dónde tenemos nuestras fuentes de agua. Para las personas que tengamos acá, por ejemplo, en la ciudad, llegar y abrir la manguera. Pero como les mencionaba, también es importante, como dicen por ahí, el agua se planta. Entonces nosotros al momento de cultivar, también pongamos especies que nos retengan el agua, especies nativas de nuestras zonas que nos permiten tener un suelo que infiltre el agua de buena manera, ¿ya? Eso respecto al acceso al agua. Ahora ya un poco más de datos prácticos, considerando el tema, por ejemplo, de si vamos a regar con manguera, que es pensando en las huertas acá ya de casa, de ciudades. Siempre lo menciono que ojalá contemos con una manguera con filtro UV y doble forro. ¿A qué me refiero con esto? La foto no me apaña mucho, la verdad, pero la foto justo la que se ve borrosa es la que tiene el filtro UV y forro, y la que está ya a mano derecha es la sin forro. ¿A qué me refiero a que tenga filtro? A que muchas veces las mangueras se dejan a todo sol y el plástico se empieza a degradar y esas partículas de plástico se entregan al agua. Y eso después llega a nuestras plantas. Y nosotros queremos una agricultura limpia, ecológica, sin ningún producto químico. Entonces partamos también, por ejemplo, con estas medidas que nos ayudan a reducir todo ese porcentaje de alguna molécula química que puede llegar a nuestro alimento a la larga. Porque si nosotros, por ejemplo, le entregamos moléculas del plástico a la lechuga, después nosotros nos vamos a estar comiendo esa lechuga con esas moléculas de plástico, ¿ya? Y suele pasar harto. Así que eso es como un dato. También, por ejemplo, ojalá contar con este tipo de pistolas de riego y distribuidores, porque te permiten riego de distintas formas en distintos estados de desarrollo y crecimiento de la planta. Por ejemplo, cuando nosotros recién sembramos, ojalá regar con un niebla, porque eso no te va a compactar el suelo, no te va a remover la semilla. Porque, por ejemplo, si regamos cuando recién sembramos con un chorro, eso va a generar un problema. Te va a botar las semillas, te las va a mover. También, por ejemplo, no es necesario que ustedes compren esto, sino, por ejemplo, una botella plástica, ustedes le pueden hacer en la tapa hoyitos con algún alambre, con algún clavo, y eso también te da un riego suave. Y así también, por ejemplo, te permite el tema del grifo, o por ejemplo, cuando tienes que regar árboles, tú, por ejemplo, puedes, con el tema de recta, tú puedes llegar así solo a ese árbol, sin que se pierda el agua a medida que tú vas regando.
Pero básicamente son como criterio a considerar nomás, no, insisto, acá no hay verdad absoluta. Mario, También, ¿sí? es que no sé si puedes ver el chat, como estás compartiendo pantalla. Sí puedo, pero a Ya. veces no lo veo tanto porque si no me distraigo. Pero dígame. Ya, es que Claudio pregunta, ¿qué opinas sobre el agua lluvia recolectada en la ciudad? Hablo por el tema de la contaminación, dice en el chat. Ya, gracias. Miren, en cuanto a esa pregunta, la verdad es que yo el agua lluvia la recolecto, no siempre, a veces se me olvida, pero la verdad es que ojalá dejar pasar por lo menos una media hora. Pucha, acá en Chile está lloviendo re poco, por lo menos en Santiago, entonces a veces las lluvias no alcanzan ni a ser de una hora. Cuando es una lluvia prominente, cuando llueve harto, ojalá dejemos pasar la primera media hora y luego ya es agua limpia. ¿Por qué digo dejar pasar la primera media hora? Porque es la lluvia ácida, la que viene con todas las partículas, con todas las moléculas nocivas para nuestra salud o para las plantas. Y eso se puede hacer. Ahora bien, si es que no queremos dejar pasar esa media hora y queremos aprovechar toda esa agua, la recolectamos y podemos después hacer un sistema de biofiltro. Por ejemplo, esa agua la podemos pasar por un sistema de biofiltro en donde la pasamos por arena, por piedra, por grava, y luego la podemos pasar también por plantas que sean, por ejemplo, el junquillo, la totora, que son plantas que limpian el agua, porque los metales pesados, las partículas contaminantes, quedan sujetas a las raíces de estas plantas. Esa es una de las formas por cual se podría utilizar el agua lluvia. Ahora bien, si tenemos acceso directo y tenemos harta agua, que no es el caso yo creo de la gran mayoría de las personas, esa agua lluvia, si es que la empezamos a recolectar desde el inicio de la lluvia, después la podemos diluir. Eso también es una forma de emplear el agua. No sé si ahí respondo la pregunta. Yo creo que sí. Bueno, y cualquier cosa, si desean hacerme una pregunta, insisto, me piden la palabra y me interrumpen nomás por el chat, o por la pantalla, por el chat, como prefiera. Ahora bien, también vamos a seguir con el tema. Les mencionaba también el tema del sistema de riego. Yo creo que es súper importante considerar esto cuando nosotros queramos, por ejemplo, implementar una huerta comunitaria, una huerta de mayor espacio, de mayor envergadura, no considerándola, por ejemplo, en un balcón o en un patio, aunque también en el patio es súper eficiente, porque así tú haces uso del agua en la medida correcta, no riegas de más, las plantas no se encharcan, porque muchas veces si uno riega de más, las plantas sufren problemas, en el sentido de que sufren... Hola, ¿Sí? Sí. Y lo que pasa es que estamos plantando en un cerro y hicimos una zanja de infiltración con con un nivel tipo A. ¿Ya? Entonces, para aprovechar el agua, le hicimos a los 4 metros más o menos. Buena. Ya, qué interesante, buena práctica igual. O sea, claro, cuando uno, por ejemplo, está con el tema de zanja infiltración, ¿sí? ¿Perdón? ¿Alguien iba a hablar? Juan Carlos, sí, disculpa, no, recién estaba explicando que hicimos ese tipo de zanja para ablandar el terreno. Claro, Pero sí, para dale nomás, aprovechar el disculpa. riego. Y para plantar ahí vamos a hacer unas terrazas. El tema de las terrazas, ¿cómo podemos colocar riego ahí? Tú para hacer las terrazas lo que tienes que hacer es primero hacer curvas de nivel. No sé si has escuchado hablar de las curvas de nivel. Sí, la estamos haciendo. Eso ya la tenemos. Entonces, básicamente, tú tienes que seguir el orden de el camino que la misma curva a nivel te va marcando. Y entre cada curva a nivel es donde se cultiva. Que eso vendría siendo como la terraza. No sé si se me explico. Ya, sí. ¿Tienes Igual alguna sí. imagen? ¿Cómo? Más adelante va a venir alguna imagen así. No tengo imagen así como propiamente tal de curva a nivel, pero tengo material de curva a nivel que te podría enviar. Si quieres después me puedes hablar por interno. Ya, muchas gracias. Disculpa, no De te nada. molesto. Claro, o sea, el tema de curva a nivel, yo lo veo, porque claro, estudio como agronomía, pero pensando un poco ya a nivel un poco urbano, es difícil de hacer curva a nivel porque eso es harto tamaño. Y lo que menciona el compa es la forma idónea de que nosotros cultivemos en ladera.
¿ya? Por lo que les mencionaba anteriormente, de que si nosotros, por ejemplo, cultivamos como lo hacen los monocultivos de palto, de cítrico, de cereza, etcétera, ¿qué pasa si viene una lluvia? Te arrastra todo el suelo y eso es lo que genera erosión, ¿ya? Entonces ustedes cuando algún día, si alguien tiene algún terreno con pendiente o en una ladera del cerro, es importante que se adentren en el mundo de estudiar lo que es una curva de nivel, ¿ya? Y esa es la forma de, por ejemplo, también replicar el cultivo de terraza que hacían los incas. Muy buen aporte, compa. Bueno, continuando con el tema, acá como les mencionaba, es importante también, ojalá optimizar el recurso, el bien común agua, y tener en cuenta esta opción de tener microaspersor y riego por goteo. Ya el riego por aspersión es el clásico que uno ve en las plazas, que suena, que es este riego que uno se moja y que lo disfruta harto, la verdad. Y el riego por goteo es el que acá se muestra en la imagen de la mano izquierda. Como les mencionaba, ahora estos riegos vienen así ya a llegar a instalar, es súper fácil. Uno perfectamente puede añadirlo a la llave, no es necesario hacer un mayor trabajo. Claro, es la forma más chasquilla de hacerlo, pero es una forma también de hacer uso eficiente el agua. Acá, por ejemplo, les muestro una imagen de cómo se instalan, de que no tiene mayor complejidad. Esto fue en un bancal que hicimos un riego demostrativo para que ahí se entendiera. Se ocupan planzas. La verdad es que todo esto uno ya va a la ferretería o va hasta empresas más chantas, el Home Center y el Easy, y ahí están todos estos materiales, pues te los entregan. De hecho, también, por ejemplo, te entregan las planzas con las medidas de distancia. Por ejemplo, yo quiero que mi goteo esté cada 15 centímetros, te lo entregan listo. O cada 20, o cada 30. Eso va a depender de la distancia y el tipo de cultivo que estemos empleando. Pero también podemos hacer riego por goteo casero. Ya yo siempre trato de mencionar como la opción que se compra y la opción que se puede reutilizar o reciclar. Ya es importante que el dinero no sea limitante, que no consideremos como el dinero, oh, no tengo plata, no puedo hacer sistema de riego, no. Podí utilizar estas botellas, que está lleno en la ciudad y en todos lados de botellas, tal vez con un trozo de madera, y así, por ejemplo, también puede ser este sistema de riego, que otra forma que es por riego goteo mediante la energía solar. No sé si más o menos la imagen se entiende, que acá lo que uno, por ejemplo, utiliza es una botella, se corta por la mitad, se le corta arriba, se pone adentro de un bidón más grande, la botella del interior va con agua, y esta agua va a evaporar y va a chocar con las paredes del bidón. Entonces esa agua va a caer y va a permitir regar. Acá se muestra en un cultivo de tomate, ¿ya? Que por cada planta de tomate al medio va un bidón donde adentro va la botella que mediante la evaporación va a permitirte un riego. Esto está pensado, por ejemplo, oye, me voy a ir de vacaciones, no tengo quién me va a cuidar las plantas. Podía hacerlo de esta forma también, ¿ya? Y es una forma más fácil también de regar y de reutilizar, como les digo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario, algo? Mario, ¿Sí? hola, la Cami. Oye, gracias Hola. por los ratitos de goteo, están súper buenos. Oye, no sé si después vas a hablar un poco como del tema del suelo, de los cuidados previos del suelo, durante... Vamos a hablar una pincelada solo cuando lleguemos como al tema de sustrato, que Ya, es un poquito más adelante. Sí. ya, hagan, gracias. Buenos días, no sé si puedo hacerte una pregunta. ¿Sí? Yo te escribía el chat, pero bueno, no sé si para comparar costos de inversión en relación a los diferentes sistemas de riego que estás planteando, porque si fuera necesario, importante, porque no es lo mismo implementar un sistema, como decías, en una propiedad donde tenga suficiente espacio para producir, ¿no? Y otro es diferente el que puedas hacerlo a nivel urbano o de la ciudad. Por favor. Claro, o sea, el tema de costo, claramente, si por ejemplo lo comparamos con un sistema de riego casero, aquí uno casi no gasta plata, no gasta dinero. Claramente, el tema de implementar un sistema de riego tecnificado significa un costo mayor, que tú al momento, por ejemplo, de planificar o de diseñar la huerta, lo tienes que considerar si es que quieres tener ese sistema de riego. Por lo general, el sistema de riego básico consiste en las planzas y en los goteos. Eso es lo más básico que uno puede hacer en un sistema de riego.
pero luego, por ejemplo, también podemos incorporar timer, que ahí te sube el costo, o también, por ejemplo, llaves de paso, o un sinfín de mecanismos que van aumentando el costo. La verdad es que el sistema de riego es una inversión que puede ser no menor, porque va a depender del tamaño en el cual nosotros estemos implementando el sistema de riego, pero es una inversión que a la larga te devuelve dinero, porque tú estás haciendo uso eficiente del agua. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo que pasa mucho acá en Chile, que aún se riega por tendido. ¿Qué quiere decir por tendido? Que abren la sequía, el canal, y el agua corre y puede estar corriendo todo un día. Y la planta ya no necesita tanta agua. Entonces tú con el sistema de riego le entregas el agua necesaria, ni más ni menos. Entrega el agua eficiente. Como mencionabas, claro, es un costo elevado tal vez, si uno, por ejemplo, lo considera para una casa, pero a la larga, cuando ves después, en el transcurso de los meses, el cómo el agua, la cuenta de agua baja porque tú hiciste uso eficiente del agua, ahí la inversión se devuelve. No sé si más o menos respondo la pregunta. No, no, sí está bien. Lo que pasa es que, bueno, yo soy de acá del Ecuador y nosotros, por esto de la pandemia, también estamos buscando alternativa para la población que vive en la ciudad y estamos haciendo agroecología urbana. Bueno, no tenemos tanto problema del agua porque, como tú decías, ¿no es cierto?, optimizamos al máximo, no son grandes extensiones, entonces, en lo posible, lo que estamos haciendo también es utilizar una mezcla de sustratos que nos ayuden a mantener la humedad del suelo. Y otra es que estamos diversificando en este caso, la producción de hortalizas, no poner la misma, sino diversas. Entonces, ahí también nos ahorramos un montón de agua. Eso, muchas gracias. Gracias. Sí, pues eso es importante también, como les mencionaba, que al momento de hacer la planificación y diseño, tomemos en cuenta de que tenemos que pensar en el agua, o sea, no es punto menor. Sin sol y sin agua no hay agricultura, ¿ya? Entonces, al momento de tener una diversidad compleja, vamos a ayudar de que el agua permanezca en nuestro lugar y no vamos a estar perdiendo agua. Pero como les menciono, el tema del sistema de riego es pensado una inversión que tiene un costo no menor, pero que a la larga se devuelve, ¿ya? Y también tenemos las opciones con materiales caseros que también andan súper bien. Ahora vamos un poco al tema de insumos de cuidado y mantención de la huerta. Y acá es donde viene el tema de suelo, ya donde, como les mencionaba, acá yo les muestro una imagen de un sustrato principalmente, que este es como el sustrato, yo lo llamo como sustrato premium, porque es el que te venden ya listo, que te lo venden con perlita, con turba, fibra de coco, que son distintos sustratos. La verdad yo he utilizado este sustrato, no puedo decir que no, pero es un costo que a veces no es necesario pagar, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros consideramos lo que les mencioné al inicio del suelo, de ojalá darle vida al suelo, no tendríamos para qué comprar este sustrato, ¿ya? Pero igual este tipo de opciones está pensado, por ejemplo, cuando vamos a cultivar en maceteros, cuando vamos a cultivar en bancales, cuando no tenemos suelo directamente, ¿ya? Pero es importante que nosotros al suelo lo entendamos como un ente vivo, que lo entendamos como una parte también del ecosistema, una parte no menor, como un ser que nos cobija, que nos da la vida de la agricultura. O sea, básicamente el suelo es la parte prioritaria para que nosotros podamos realizar una agricultura ecológica, y por ende es importante, por ejemplo, que lo mantengamos con materia orgánica. Acá muestro el caso del bokashi, que es un biopreparado japonés, el nombre viene a ser fermentado en japonés, en donde el bokashi viene a ser un mejorador de suelo, pero también el bokashi entrega microorganismos, ¿ya? Y es importante que en el suelo nosotros tengamos la noción de que coexisten muchas especies, pero que necesitamos que prioritariamente coexistan hongos y bacterias. ¿A qué me refiero con esto? Que gracias a los hongos la planta es capaz de fijar los nutrientes. La planta por sí sola no absorbe los nutrientes. Si ustedes, por ejemplo, miraran alguna vez una muestra de suelo, se darían cuenta de que en esa muestra existe una gran cantidad de hongo y bacterias. Y los hongos principalmente son aquellos que te permiten que la planta asimile el nitrógeno, que asimile el fósforo, que asimile el calcio, por llamarlo de alguna forma. ¿Ya? Es importante también eso. Por ejemplo, también al momento de cultivar, por ejemplo, si queremos tener una rotación o asociación, que un poco más adelante lo voy a hablar, ojalá también incorporar leguminosas, como por ejemplo el haba, la arveja, no sé cómo le dirán en otros países, pero
también leguminosas básicamente. ¿Por qué? Porque fijan el nitrógeno mediante los rizobium, que son un tipo de bacteria, ¿ya? Entonces, nosotros al momento de la planificación de la huerta, siempre trato de dejarlo como bien en claro, es que ojalá tengamos de la mano o una compostera o una vermicompostera, que es la que utiliza lombrices, roja californiana, ¿ya? ¿Por qué digo que va de la mano la huerta con el manejo de los residuos orgánicos? Porque si no, nosotros tendríamos que estar comprando constantemente sacos de compost, sacos de humus de lombriz o vermicompost o sacos de bokashi, ¿ya? El bokashi, anteriormente no les mencioné, es un preparado que se hace en 7 días. En 7 días ustedes lo tienen listo, pero tienen que ocupar guano de animales. Un poco, acá en la ciudad es difícil conseguir los elementos, porque no tenemos la caca así como al lado de nuestro vecino. Tenemos que conseguir también afrecho, capotillo de arroz, cascarilla, cualquiera de esas opciones. Pero la verdad es que el bokashi es sumamente útil. Yo igual ahora estoy un poco como enamorado del bokashi. De hecho estoy haciendo mi tesis en bokashi, porque me he dado cuenta que es un bioinsumo sumamente útil, ¿ya? Y ahí tenemos que entender de que el suelo, como les decía, es vivo, ¿ya? Y el suelo es parte prioritaria de la agricultura. Si lo queremos ver un poco más desde la forma técnica, el suelo se compone en 3 fases, por llamarlo de alguna forma, que es la sólida, la líquida y la gaseosa, ¿ya? Y nosotros, principalmente, la fase que logramos manejar es la fase sólida, que son las moléculas de arcilla, de arena y de limo, que son los compuestos de nuestro suelo. Y lo que viene a hacer la materia orgánica viene a simular las partículas de arcilla, que son unas moléculas pequeñas, ¿ya? Porque nosotros tenemos la molécula de arena, que es la más grande, luego viene la de arcilla y luego la de limo, que es la más pequeña, pero la arcilla es la que nos retiene la materia orgánica, la que nos retiene los nutrientes. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ojalá tener un suelo con moléculas de ese tamaño, y la materia orgánica viene a cumplir ese propósito. Podemos hacer compostera, acá les muestro varios ejemplos. Por ejemplo, la de acá de la malla como de gallinero está pensada solamente, por ejemplo, para tener hoja, un compost de solo hoja. O acá tenemos distintos niveles, donde podemos, por ejemplo, en un lugar tener compostaje con cítrico, que muchas veces la gente dice no se composta el cítrico, pero la verdad, por ejemplo, hace poco veía un video de Jairo Restrepo, que es otra persona que promueve la agricultura ecológica. Él decía, los cítricos también entregan vida al suelo porque promueven los hongos, los penicillium, por llamarlo así, que es este hongo que es como de un color verdoso. Entonces, a la larga, el cítrico también viene a ser un promovedor de vida al suelo, ¿ya? No tenemos que porque la literatura dice, oh, ya, el cítrico me acidifica mi compostaje, me acidifica mi vermicompostaje, pero la verdad es que nunca te dicen, oye, te lo acidifican tanto, solo lo mencionan. Entonces, como que perderle un poco eso del miedo a compostar los cítricos, a compostar la cebolla, los tomates, todas esas opciones como más ácidas, porque la verdad es que sí anda bien. Yo a mis lombrices le doy de todo eso y no he tenido problemas. Y acá también, no menor, es importante mencionar las lombrices, ahí las Delwi, en Mapuzungún, que vienen a ser también las primeras agricultoras de la vida del suelo. Si bien les mencionaba que es importante que el suelo tenga vida de microorganismos como los hongos y las bacterias, me pasa mucho que cuando converso con personas mayores me decían, oh, yo cuando antes era más joven, huerteaba, trabajaba la tierra y veía al tiro lombrices. Me metía un poquito, unos centímetros abajo y ya veía lleno de lombrices. Pero sabe que ahora ya no veo ninguna lombriz. Y eso es porque nosotros hemos ido degradando los suelos, lo hemos ido desgastando. Entonces vuelvo a reiterar que es importante que nosotros incorporemos materia orgánica. Cuando nosotros veamos lombrices en nuestro suelo, quiere decir que tenemos un suelo vivo, que tenemos un suelo con harta materia orgánica, porque la lombriz se alimenta de la materia orgánica en descomposición. Entonces es importante tomar en cuenta eso. También perderle el miedo a los insectos. Yo sé que muchas veces la gente le tiene un poco resquemor a este tipo de seres, pero la verdad es que son demasiado útiles para la agricultura, ¿ya? La lombriz te airea al suelo, no te lo compacta. Entonces, como que a la larga esto tenemos que verlo como una cadena trófica, como un entrerramado, donde cada ser, cada parte cumple una función totalmente importante. Y lamentablemente la especie humana se alejó de eso, se puso por sobre todas las especies y dijo, yo soy el mejor, soy la mejor, y yo hago a mi forma las cosas. Y lamentablemente la naturaleza no funciona así. En la naturaleza nosotros tenemos que entender de que, como les decía, cada parte cumple una función.
¿ya? Así que ojalá que cuando tengan una huerta vaya de la mano del manejo de residuo orgánico, porque así vamos a estar entregando vida al suelo. Un dato no menor es que desde las casas cerca del 60-70% de lo que uno bota, o mal llamado basura, es residuo orgánico. Es decir, que de 1 kilo de basura, de la mal llamada basura, 600-700 gramos son residuo orgánico. Por lo general en las casas lo que más uno genera es restos de fruta, de cáscara, porque cocinamos casi todos los días. Entonces, ahí ya tenemos el sustrato necesario, no necesitamos para qué ir a comprar otro si lo podemos hacer nosotros mismos. ¿Ya? Es muy importante que tomen en cuenta esta consideración. Y acá también, por ejemplo, les menciono otra forma de seguir dando vida al suelo y de seguir dándole vida a nuestras plantas, que ha servido preparados, como es la receta del super magro. Ya el super magro es parecido al bocachi en el sentido que ocupa grandes cantidades de guano, de estiércol, principalmente de bovino, de vaca, pero también se puede hacer con otro de estiércol, y viene a ser un biofertilizante líquido para entregar los micronutrientes que necesitan las plantas. Ustedes, si no lo saben, los nutrientes de las plantas se dividen en nutrientes macro, que son el nitrógeno, el fósforo, el potasio principalmente, y después tenemos los micronutrientes, por ejemplo, como puede ser el flúor, el boro, que la planta lo requiere en menor cantidad, pero que no por ello no son importantes. Entonces nosotros también podemos hacer nuestros propios fertilizantes. Este es un poco más elaborado, pero por ejemplo también tenemos el caso del té de plátano, que nos viene a entregar potasio, ¿ya? Que viene a entregarse un fertilizante natural y de un costo, por llamarlo así, casi nulo, porque a lo que más va a gastar es comprar los plátanos, pero no son tan caros, y tú después puedes utilizar las cáscaras, ¿ya? No es necesario que tengamos que ir a meternos a una empresa, oye, ¿saben qué? Yo necesito comprar, como por ejemplo lo que harto se utiliza, es la urea, el nitrógeno. No tenemos por qué comprarlo. Tenemos que hacer nosotros nuestros propios fertilizantes, nuestro propio bioinsumo. También otra planta muy sabia y muy importante en la huerta es el purín de ortiga, ¿ya? No sé si ustedes la conocen, no sé cómo la llamarán en otros países, pero es una planta que viene a ser de dos formas. La podemos emplear. La podemos emplear como un biofertilizante, porque entrega altas cantidades de nitrógeno, pero por ejemplo, si la dejamos fermentar más allá de una semana, ya empieza a ser considerada como un bioinsecticida, en el sentido que repele insectos, ¿ya? Entonces tenemos con esta planta dos opciones, y también la ortiga se puede comer, se pueden hacer tortillas, se pueden hacer muchas cosas. Entonces es importante que entendamos de que en la huerta está todo a nuestra mente y a nuestro alcance. Dejar de pensar de que hoy necesito dinero para hacer la huerta. No, la verdad es que dinero a veces se requiere el mínimo. He participado de muchas actividades donde llega solo la gente y hacemos una huerta con lo que tenemos y han quedado hermosas. Entonces es importante a considerar eso, ¿ya? Otro punto no menor, bueno, antes de pasar a este punto, no sé si alguien quiere alguna pregunta acá respecto a los bioinsumos, alguna duda, consulta. Sí, ahí hablé un poco del suelo a grandes rasgos, no sé si cumplí con eso. ¿Alguien que quiera decir algo? Yo quiero aportar un poco. Sí, denle nomás. Sí, lo que pasa es que en la huerta que practicábamos nosotros antes, estudiaba un poco la parte de huerta del sur, ¿ya? Y en el sur se ocupaban todas las hojas y pastos para poder mejorar la tierra, ¿ya? Cuando hacen las camas, ahí le colocaban hoja, tierra, como 2 o 3. Se cortó la señal, compañero. ¿Aló? ¿Se le fue la señal, Juan? Sí, se cayó. Sí. Se cayó. Si alguien más tiene alguna Oye, pregunta. la conexión parece. Ahí volvió. Ahí está. Ahí le escuchamos. ¿O no? Está conectado, pero no tienen problemas con la conexión y el audio. Terminé, lo escucho. ¿Sí? ¿Nos escuchas tú? Dijo que terminó, parece. Bueno, si no, después ahí al final podemos conversar de nuevo. Yo quería más? hacer un aporte. ¿Sí? ¿Aló? Quería Sí, te también escucho. hacer un aporte sobre lo que estabas conversando tú. Yo de repente
con el tema ese de los, bueno, de los biopreparados que estaba hablando, uno de los ingredientes que se ocupa, ¿cierto? Es el azúcar, melaza en algunos casos, o No le algún escucho tipo de nada, azúcar. compa. ¿No? No, ¿Ahora? pero nosotros sí te Sí, escuchamos, sí te Carlos. escuchamos. Creo Sí te que Juan tiene escuchamos, problemas de conectividad. Carlos. Ya, ok, vale. Entonces, lo que yo de repente recomiendo, o lo que yo lo hago también, es regar directo con chancaca. Recomiendo de repente disolver y regar las plantas con chancaca para estimular la microbiología que ya está en el suelo, ¿cierto? Aparte de aportar con el tema de los bocachi, de los violes, a los purines, de repente ponerlo directamente un poco de chancaca, un poco de azúcar al suelo para que los microorganismos que ya estén en el suelo igual se activen. Creo que igual aporta, o sea, tiene un efecto positivo, al menos yo lo he visto en algunas huertas en las que participo. Bueno, compa, sí, yo la Eso verdad creo. he visto algo parecido a eso, pero con las frutas. En el sentido que dejan fruta descomponerse alrededor de los cultivos, que también viene a ser el mismo principio de entregar azúcar. Claro, sí. Sí, cumple función. Una pregunta. Y claro, ahí también, como por ejemplo, existe el tema de abonos verdes, como menciona Juan, que es el tema de poda de árboles, pero por ejemplo también hay gente que cultiva avena y después la corta y la deja ahí como abono verde, también es una opción. La verdad es que de formas de nutrir y de abonar el suelo, yo creo que también existen muchas. Yo acá les menciono algunas y son básicamente las que yo estoy como utilizando más a diario, pero la verdad es que siempre tenemos que estar en constante búsqueda de cómo alimentar a nuestro suelo, de cómo poder entregarle alimento, entregarle vida, ¿ya? Insisto, si tenemos un suelo pobre en vida, en materia orgánica, la planta después lo va a notar, se va a notar eso, ¿ya? Voy a continuar. Bueno, otra parte importante en la huerta es que siempre ojalá se estén haciendo almácigos. Yo la verdad estaba un poco flojo para hacer almácigos, estaba medio accidentado y todo el tema, pero me he dado cuenta que en mi huerta aparecen almácigos solo ya de acelga, de perejil, de llantén, también me aparecieron unos almácigos de cale. ¿Y a qué me refiero? Bueno, yo creo que acá hartas personas más o menos entienden lo que es un almácigo, pero para aquellas que no, si lo llevamos a palabras como comunes, yo lo menciono como la planta bebé, la planta que recién está empezando a crecer, que tiene recién sus primeras hojas verdaderas. Y es importante que hagamos almácigo por el hecho que de repente hay plantas que su siembra no puede ser directa. ¿A qué me refiero que no sea directa? A que no podemos llegar y sembrarla en el suelo, porque las temperaturas no son la óptima. O por ejemplo, no sé, si vivimos en el extremo sur, vivimos en Punta Arenas, no podemos sembrar directamente porque ahí hay lluvia constantemente y como les mencionaba, si hay agua, eso va a hacer que se nos muevan las semillas o se profundicen, entonces no va a germinar. Y para asegurar y hacer uso eficiente de las semillas, que es bien importante, y lo voy a hablar un poquito más adelante sobre las semillas, tenemos que hacer el almácigo. Opciones hay muchas. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Alguien está con el micrófono abierto, parece. Pero no sé quién es. Una preguntita con respecto, le habla María. Sí. Es con respecto al purín de ortiga como insecticida. ¿Cuánto tiempo de fermentación se debe dejar y cuántas veces se debe aplicar a la planta y en qué condiciones? Miren, la verdad, con el purín de ortiga yo he leído varias opciones. Una dice que solo 2 semanas y otras veces dicen que se deje macerar durante un mes. Yo, ahí para hacer como bien el tema, entre 2 a 3 semanas, entre 2 a 4 semanas para mí está bien dejar fermentar o macerar. La aplicación del tema de purín de ortiga va a depender netamente de qué tan infectada esté la planta por la plaga o insecto que queramos controlar, ¿ya? Por ejemplo, si queremos hacerlo de forma preventiva, se puede hacer de una vez por semana. Ahora, si ya tenemos el insecto comiéndose la planta, así ya la población gigante de insectos alimentándose la planta, ahí ya tiene que ser o día por medio o todos los días hasta que logremos limpiar a la planta. Ahí la forma de aplicación sí tiene que ser de forma foliar. ¿A qué me refiero a foliar? Directamente a la hoja, mediante un asperjador o una bomba de espalda. O también yo me acuerdo que una vez utilicé el tema de purín de ortiga, tenía una planta, ¿cómo se llama? Tenía como una especie de
de enredadera que que era de mi mamá y la teníamos que limpiar y se nos infectó y la empecé a limpiar manualmente, ¿ya? Pero hay muchas formas de cómo aplicarlo, como le digo, puede ser con una bomba espalda, un asperjador, pero el tema de la fecha va a depender netamente de qué tan severa sea la infestación de la plaga, ¿ya? Si es para prevenir, una vez por semana, y si ya está la plaga presente, día por medio o todos los días. Gracias. Bueno, continuando con el tema de las formas de hacer huerta, o sea, de los insumos, de lo que necesitamos para la huerta, tenemos que mantener haciendo un almácigo, y como les mencionaba, esta es la manera clásica, con bandeja almaciguera, pero también, por ejemplo, lo podemos hacer con cajones. Acá es importante que acá nosotros sacamos almácigos con cepellón, que se llama, o el pan de raíz, y acá sacamos almácigos con raíz desnuda. Yo la verdad recomiendo almácigos con cepellón. ¿Por qué no recomiendo con raíz desnuda? Porque es un poco estresante para la planta. Es como arrancarla del lugar donde estaba creciendo. En cambio, estas bandejas te permiten sacar a la planta sin estrés. Ya básicamente es un tema mío que me gusta más uno que el otro, nada más. También la podemos hacer, por ejemplo, en vasos plásticos. Y acá, como les mencionaba, acá se aprecia bien el tema del pan de raíces o del cepellón. Es importante también, por ejemplo, que al hacer almácigo, nosotros podemos ver si la planta va sana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las raíces siempre van a tener un color blanquecino. No es un color oscuro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si veo que mis raíces están oscuras, de un color amarillo? Eso quiere decir que nuestra planta está enferma. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando uno utiliza semillas que a lo mejor son bien rebuscadas, no sé, semillas de un poroto azul, qué difícil encontrar un poroto azul, y queremos que sí o sí nos germinen, ahí hacemos almácigo para poder asegurarnos de que la planta vaya sana. O por ejemplo, no sé, también hacer almácigos de cale. Hay ciertas especies que piden hacer almácigo, no es limitante, y hay otras que, por ejemplo, podemos sembrar de forma directa. Por ejemplo, la selga la podemos sembrar sin hacer almácigo. Lo mismo con la lechuga. ¿Ya? Básicamente, esas son algunas de las cualidades de hacer el almácigo. También, por ejemplo, lo podemos hacer en conos de los papel higiénico, de las toallas absorbentes. Pero siempre es importante que estos conitos los dejemos en una bandeja, cosa que el agua nosotros la dejemos abajo y por capilaridad suba hacia la planta. ¿Ya? Acá se aprecia que la planta recién está empezando con sus hojas verdaderas, porque lo primero que uno aprecia al momento de hacer almácigo, a ver si tengo alguna acá, son los cotiledones, que son las hojas falsas, ¿ya? Acá las hojitas de más abajo de todos son los cotiledones. ¿No, se nota mi flecha o no? Sí se ve. No. Ah, ya. Miren, acá con mi flecha yo estoy apuntando lo que es un cotiledón, y acá arribita es ya la hoja verdadera. Otra pregunta frecuente de los almácigos es cuándo trasplantarlo. Por lo general, eso varía también de la especie que estemos haciendo almácigo, pero el común es entre 4 o 5 hojas verdaderas. Acá se nota mucho más el tema de las hojas verdaderas y los cotiledones. Esta es el cotiledón. Acá, realmente son dos, porque nosotros, por lo general, las hortalizas son dicotiledonias, que tienen 2 cotiledones, y acá la hojita más verde es la hoja verdadera. Entonces nosotros cuando queramos trasplantar, que acá en esta imagen que es de tomate, acá ya se notan las hojas verdaderas. Tenemos que esperar que tenga por lo menos unas 4 o 5 hojas verdaderas para ir a trasplantar. ¿Ya? Acá les muestro unas opciones de almacigueras que son las que venden en el mercado. No son tan caras. Acá en pesos chilenos serán unos 3.000, 4.000 pesos, podemos encontrarla. Yo recomiendo harto la que parece este material de Plumaví, porque duran mucho más, duran 5 o 6 años. Estas de abajo se rompen rapidito, duran por lo general la temporada nomás. No son muy buenas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí con lo del almácigo? Yo igual sé que estoy haciendo una pincelada, no estoy hablando a profundidad, pero como les mencionaba al inicio, este es un curso bien introductorio. Hola. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Oye, sabes que es excelente todo lo que estás diciendo, sin embargo, para nosotros, a lo mejor para mí es un poquitito más avanzado. Mira, nosotros,
o sea, nos tiramos al tiro porque teníamos la necesidad de, por un tema social, de conciencia, y hacer una huerta comunitaria, que al final llamamos gente y no se han interesado mucho, entonces terminamos haciéndolo nosotros, yo, mi pareja y mis hijos y unos amiguitos. Entonces al final por una cosa no de ignorancia, de falta de no saber en realidad, eso mismo. Mira, plantamos, si tú te fijas, aquí estoy yo, plantamos la semillita, pero ahí no en almácigos, pues. Entonces, no sé cuánto nos va a durar, tenemos de rúcula, de lechuga, selga y cilantro, eso. Entonces mi pregunta es, ¿cómo? Es que ya no tenemos los almácigos, pues, ¿cachai? No tenemos, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Mira, la tenemos protegida con estas cosas de... No, pero amiga, la verdad es que ¿Ya? eso de almácigo, como yo mencionaba, es para algunas especies en específico, no es para todas las plantas. Tú puedes hacer siembra directa, que lo que hiciste, y con todas las especies que tú me nombraste, no debería haber problema. ¿Ya? Por ejemplo, en general la selga, la lechuga, la rúcula se pueden sembrar directamente, no hay problema. Ya, ok. Sí. Ok. Como lo que yo mencionaba, el almácigo viene a ser como una opción para aquellas semillas que a lo mejor nos costó mucho conseguir y tenemos poquitas semillas y no las queremos tirar al tiro, al choque o a la guerra, por llamarlo de alguna forma, entonces las sembramos con más cariño, con más cuidado, y por eso se llama almácigo. Ya, perfecto. No sé. Ahora, y Pero la no, última no hay pregunta. problema en sembrar directo. Ya, buena onda, excelente. Bueno, ahí está mi hija, ¿viste? Está ayudando. Genial, Sí, qué buena. A recuperar espacio nomás. Sí, pues, mira, y dos preguntitas más. Una, esto, mira, te voy a mostrar acá. Esta compostera la hicimos la otra vez con los vecinos, cuando estaban más activos, más. Entonces nosotros sacamos de la parte de acá abajo, de ahí, como compost para echarle a la huerta, ¿ya? La dejamos unos días con ayuda de un vecino que sabe algo. Pero mi pregunta es, ¿acaso después de que crezcan un poco esas plantitas chicas, ya cuando empieza a crecer la plantita, yo podré echarle de nuevo compost de esto de acá? El compost, o mejor que no, ¿sí? El compost se puede echar constantemente. Constantemente. Perdona, la materia orgánica del compost. Sí, la idea sí es que el compostaje está listo más o menos a los 5 o 6 meses, ¿ya? Ah, no, sí, Ahí, sí, está listo. ¿ya? Eso, Ya lleva como un año. Una vez que nosotros cosechamos el compost, lo arneamos, lo sacamos y lo dejamos por lo menos unos 3, 4 días a sol. ¿Por qué lo dejamos a sol? Porque el compost tiene a veces muchos insectos y también semillas de malezas, por llamarlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos cuando lo dejamos al sol? Es que estos insectos lamentablemente mueren y también hacemos que las semillas no germinen. No se aplica directamente apenas cosechamos, porque va a venir con todos esos insectos que muchas veces también te van a comer a la hortaliza, ¿ya? Ya, qué bueno, porque nosotros se les llama al tiro, así, sin saber, por la ignorancia. No, pero igual están creciendo. Sí, no va a haber problema, lo único que puede pasar es que tengas, como te digo, problemas de insectos que se alimenten de tu hortaliza, pero no es que sí o sí pase eso, es como para tomar precaución nomás. Ya, perfecto, ya, muy amable. Y mira, la última pregunta es, cuando hablan de semillas no transgénicas, tengo una duda, cuando uno va a comprar semillas o por ejemplo los vecinos le salen semillas de sus propias plantitas, ¿cómo yo sé que esa semilla no la compraron en un lugar donde están comprando semillas transgénicas? ¿Dónde yo compro las que son orgánicas? Porque ya a esta altura no sé. Esa es mi última cosa. Justo ahora vamos con el tema de las semillas, así que me hiciste la introducción al tema de las semillas. Ok, gracias. Ahora voy a responder eso. Gracias a ti. Bueno, ahí bien como menciona la amiga, voy a hacer una pequeña introducción primero. Es importante entender de que actualmente existen semillas corrientes, existen semillas ya en catálogo, que es lo que nosotros no queremos o lo que en forma particular no queremos, porque las semillas no deberían estar patentadas, no deberían tener dueños ni dueñas, porque las semillas son de todas las personas. Y acá en la imagen yo muestro un catálogo de semillas tradicionales de Chile que lo pueden descargar. Es bien interactivo, muestra harta especie. Pero como mencionaba la amiga,
tenemos que tener en cuenta que ojalá nosotros utilicemos semillas recuperadas de personas, semillas que hayan sido cultivadas por las propias personas y ellas mismas te la entreguen. Ojalá también saber uno de dónde viene la semilla. Eso también es parte de la soberanía alimentaria. Y cómo, por ejemplo, distinguir una semilla recuperada de una comercial. Básicamente las semillas comerciales de estas empresas como Anasac o Monsanto en su tiempo, todas estas transnacionales, lo que utilizan la empresa en este caso son utilizar procesos fúngicos para la semilla y las tiñen de colores. Las semillas las tiñen de color rojo o morado, son como los colores que más utilizan. Entonces uno así se da cuenta al tiro si una semilla de esta empresa, porque la semilla que uno, por ejemplo, las que uno tiene o las que las personas hacen en los trasquintos, son del color propio de la semilla, ¿ya? Por ejemplo, no vamos a ver un poroto de este color si lo compramos, porque va a venir con este proceso fúngico. ¿Y para qué hacen ese proceso fúngico? Supuestamente para que la semilla dure más, ¿ya? Lo que, por ejemplo, hace el conocimiento y saber ancestral para que la semilla dure más, se puede dejar en ceniza. O también otro protocolo para que la semilla dure más, dejarla en un frasco con estas pelotitas de la sílica, de esas bolsitas que vienen en las zapatillas y en los zapatos, con el tema de que la semilla no tenga un contenido alto de humedad, ¿ya? Es importante entender de que uno, cuando también tenga la huerta, tiene que considerar la semilla como un proceso a tomar en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros no solamente tenemos que cultivar para comer, sino que también tenemos que dejar una lechuga, una selga, una rúcula, un cale, la especie que queramos, para semilla. ¿Y cómo se obtiene la semilla? Nosotros tenemos que dejar que la planta muera o se nezca, es decir, que la planta se seque. Ahí es cuando nosotros ya podemos obtener la semilla de forma más eficiente, ¿ya? Porque ¿qué pasa? A veces uno ve la semilla, oh, ya voy a sacar semilla, pero la planta todavía está verde. Entonces ahí la semilla todavía no alcanza su madurez total. Es importante considerar eso, ¿ya? Y como te decía, básicamente la diferencia es que una semilla viene pintada o teñida, esas son semillas manipuladas, no necesariamente transgénico, porque en Chile actualmente todavía no se venden semillas transgénicas para consumo. Las semillas transgénicas están pensadas como para el monocultivo de exportación de aceite o de semillas para afuera, para alimentar animales. En Chile todavía no ha llegado eso, pero es importante y no menor mencionar que nosotros estamos a puertas de que se firme un tratado maldito que es el TPP, el cual vendría a privatizar las semillas, ¿ya? Es importante que nosotros tomemos en cuenta de que la huerta, al igual como les mencionaba, que va de la mano de tener un compostaje, una lombricera, va de la mano también de que en nuestras huertas tengamos que rescatar las semillas. Sí o sí, cada temporada tenemos que rescatar las semillas, porque así también te permite a que tú no tengas que estar gastando, ya que el otro año, la otra temporada, tú siembras lo que cosechaste, y así eres parte del ciclo. Y no estás siendo un ente que disturba el ciclo, sino que te unes a este ciclo, está de forma circular, cíclica, ¿ya? Eso básicamente también con el tema de la semilla. No sé si respondía un poco de cómo diferenciar una de otra, a grandes rasgos, ¿ya? Mario. Aquí también, ¿sí? Oye, que en honor al tiempo, estamos a puertas del cuentacuento que es a las 12. Entonces... Estoy terminando, hermano. Eso, para que vayamos terminando y si hay preguntas, puedes responderlas. Sí, acá, bueno, menciono el tema de la herramienta que hay en la huerta. El también, por ejemplo, contar con malla Rachel, de repente por el verano llega mucho sol, hay distintos porcentajes. Yo básicamente recomiendo 80-90% son como los que más se utilizan. Por ejemplo, el de 18 a 35% pueden servir para entutorar plantas. Acá una imagen de un caballero que también, igual que el anterior, tiene toda su huerta, toda su casa transformada en huerta. Y bueno, acá imágenes, estoy en un colegio en San Joaquín, que hicimos una actividad, logramos implementar una huerta en un pasillo del colegio, huerta en terraza. Qué lindo. Qué lindo. Esta señora quería tener puros tomates, me acuerdo, pero no quería romper el suelo, así que en tinajas de pintura. Este es un espacio que se llama el espacio Auca, que queda allá en Talagante, si no estoy mal. También, a eso es lo que me refiero de repente, el caos que a mucha gente no le gusta, pero si se dan cuenta tiene de todo. Huerta en la ciudad también.
Y bueno, básicamente es importante tomar, ya con esto estoy terminando, que el tema de la rotación de cultivo es importante y que, por ejemplo, si nosotros cultivamos zanahoria, betarraga, luego de ese cultivo venga otro de hoja, luego otro de fruto, y entre medio, también como les mencionaba, el tema de leguminosa. Ya esta información igual se las voy a dejar, así que como por... Y ya, vamos, lo último, el tema de asociar cultivo, que ya se lo he mencionado a lo largo de la clase, y no podemos, por ejemplo, dejar de lado un ejemplo totalmente útil y que hasta el día de hoy sigue siendo prioritario, que es el tema de la milpa mexicana. Es una asociación de cultivo que te entrega maíz, te entrega frijol y calabaza. Tienes un almuerzo, tú ya con eso ya tienes un almuerzo, en un espacio que puede ser reducido. Ya, sé que estamos cortito el tiempo, así que eso de la asociación y rotación no lo voy a poder profundizar más, pero básicamente termino con esto, que el tema de la primera soberanía es organizar nuestra tierra para producir nuestra propia comida. Así que básicamente yo dejo invitada a todas las personas a que tomemos conciencia del concepto de soberanía alimentaria, de que nos respondamos el cómo, el dónde y quiénes producen nuestro alimento, ¿ya? Sé que me alargué un poco, soy bueno para hablar, pero insisto, traté de hacerlo lo más acotado y sencillo posible. Así que eso, pues, chiquillos. ¿Esta conferencia queda grabada? Sí, creo que está quedando grabada. ¿En qué página se puede volver a ver? Sí, lo grabamos y lo que hacemos nosotros posteriormente es subirlo a YouTube, a nuestro canal de Modatima Metropolitano. Ahí nosotros podemos compartir el link en nuestras redes sociales para que las personas, si quieren visitar nuevamente el video y lo puedan ver, se metan a ese link que compartamos. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, Mario. Muchas gracias por toda la información. Mario. ¡Bajo el TPP! Excelente. Muchas gracias, Mario. Saludos desde Petorca, querido Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.